Pasan algunos minutos de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Ya estamos de vuelta tras la información. Hemos cambiado nuestro decorado, cambiamos de invitado y cambiamos de temas. Y preparados que llega todo un terremoto en este segundo tiempo del Espacio en Blanco. Es el momento de inundar de nuevo las ondas de Radio Nacional de España de misterios y sobre todo, como estamos haciendo en esta última temporada, de algunas respuestas. Para eso citamos en nuestro programa a algunos de los mejores expertos que hay en los diferentes argumentos que tocamos para que nos den su versión, su punto de vista acerca de la historia. Y ya veréis que este que va a dar nuestra siguiente invitada es muy diferente del que conocemos. Con el deseo de que estéis disfrutando del programa, de estas vacaciones de Semana Santa. Si estáis de vuelta a casa despacito con el tráfico, queremos que lleguéis bien. Nos vamos con el siguiente tema, algo que tiene que ver con la escritura. Tras esa introducción os lo ofrecemos. Y seguimos viaje en este segundo tiempo del Espacio en Blanco con otro peso pesado que llega a nuestro programa. Nuestra invitada Ana María Vázquez Ois. Buenas noches, Ana María. Hola, buenas noches, Miguel. ¿Decías que cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo desde que nos conocimos, pues no sé, con Manuel Carballal y Javier Sierra? Cuando estabas tú por la Avenida de La Habana o por alguna cosa de por aquí, yo qué sé. Hace media vida y parte del extranjero. Hace unos cuantos años, sí. Te he dicho que tú seguías igual y tú me has mentido diciendo que yo sigo igual. No, hombre, nosotros los de entonces no somos los mismos, ¿eh? Yeah. Sabemos más. La vida nos ha dado más experiencia, sí. Déjame que te presente. Doctora en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular de Historia Antigua de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, escritora y últimamente escandalizadora. Ahora explicaremos por qué. Y has editado, eso no lo sé yo, hace nada un libro que se llama El Sol Negro, La venganza de Nefertiti, que es tu primera novela. Sí. Siguiendo los consejos de Javier Sierra, de Clara Tahoces, de Manuel Carballal, decían: Ana, con lo que sabes tú de historia, jolín, pásate la novela, que has hecho, que no me sale, tantísimos manuales gordos que siempre los lleva Javier Sierra diciendo: voy a hundir el avión un día de estos con tus libros. Y dije, bueno, pues les voy a hacer caso. Y la verdad es que he disfrutado matando gente en una novela de misterio. Genial. El Sol Negro, por si queréis conocer a este personaje que ha venido de nuestro programa. Déjame que te pregunte una cosita. Bueno, eres historiadora, te dedicas a hacer eso, tochos grandes, las golondrinas de Tartesos, del cual vamos a hablar hoy. Hay muchas cosas todavía por explicar y comprender de la historia, ¿eh? Nos han engañado, no sé si nos han engañado, pero hay muchas lagunas oscuras y seguramente mucha gente a la que no le interese que eso se aclare, ¿verdad? Hombre, mi primer programa de radio fue Desaprender. Y yo lo primero que les digo a mis alumnos es que entran en clase creyendo en la cigüeña y tienen que salir expertos en ADN en 3 meses y a ver cómo se apañan. Que tienen que negarlo todo porque todo es mentira. Todo lo que hemos aprendido, casi todo, está mal explicado, está mal contado y está muy fabulado por los famosos escritores griegos que se han inventado más de la mitad de todo lo que creemos y sabemos. Somos hijos de la cultura grecolatina y bueno, y encima sin copirri, como yo les digo, se han pasado toda la cultura de Oriente hacia Occidente, han contado lo que han querido y encima dicen que lo han inventado ellos, con lo cual nos han tomado el pelo muy bien tomado. Y te quedas tan tranquila. ¿Y tú eres profesora? ¿Y te dejan decir esas cosas? Pues si no me dejan, que me demuestren lo contrario. Mira, te voy a contar una anécdota. O sea, directamente mi jefe es especialista en vascos y yo siempre he tratado de entender lo que es la historia y que sea lógica. He dicho que la historia nunca da saltos, ¿no? Siempre es muy lógica y tal. Pasa que es que, de verdad, o sea, es como, nos están contando como las tonterías de Superman. Y un día me dice: Ana, ¿qué razón tienes cuando te metes con los historiadores griegos? ¿Y por qué? Dice: jolín, porque yo tenía un lío con los vascos hasta que nos hemos dado cuenta de que Estrabón pone los Pirineos de norte a sur, claro, hasta que no le hemos dado la vuelta al mapa. Y claro, si es que como no tenían internet y no sabían geografía, se lo han inventado todo. Sí. Sí, los griegos, muchísimo. Sí. Sí. Y luego lo que no sabemos. Claro. Es decir, no sabemos muchísimas cosas y están muy mal explicadas. Bien. Otro punto antes de entrar en materia, en esas golondrinas de los Tartesos. No sé por qué te relacioné a ti con Petra, con Jordania. ¿Por qué? Pues será porque una vez tuve una sensación muy rara y subí a los lugares altos y hice una libación al dios desconocido que estaba por allí.
y me salió como detrás una estela, como si hubiera por ahí un fantasma, y olé. Y entonces alguien lo publicó y a lo mejor te acuerdas de eso, pero vamos, sí. Petra me la he pateado maravillosamente bien. ¿Estuviste en ese altar que hay arriba? Sí, en el altar de los sacrificios. De los sacrificios, qué lugar tan imponente, impresionante. Claro, pero es que además subí Adrado subí adelante, yo subí detrás con unas agujetas tremendas. He subido 3 veces, la última vez me hice un esguince y me tuvieron que bajar a la sillita de la reina, pero conseguí salir de Petra en luna llena, andando por el SIG, a pata coja porque estaba que me moría de dolores, en una noche de luna llena y además con un eclipse. Y detrás la policía jordana y decía, ¿quiere usted ir en jeep? Y yo decía, no, yo quiero ir andando para ver el SIG de noche. No y es maravilloso. Hay quien piensa, hablando del SIG, que es un camino iniciático. ¿Qué crees con todas las figuras que hay, con todo eso? Más que un camino iniciático, es un camino rarísimo, es decir, lo ha abierto el agua, pero de caminos iniciáticos son todos, porque para camino iniciático es meterte por aquel desfiladero retorcido que están las rocas que terminan sobre tus cabezas, que por cierto, uno parecido, que es el de Malula, lo he metido en mi novela. ¿El de Malula? El de Malula. ¿En Siria? En Siria, es maravilloso. Entonces, yo lo que hago es meter a la diosa de la vida y de la muerte, que es el Sol Negro, los meto a las sacerdotisas siguiendo el camino iniciático que se va cerrando sobre las cabezas de las 3 sacerdotisas que van a buscar el secreto de la inmortalidad a Malula. ¿Qué piensan tus alumnos de ti? Pues que estás como una cabra. Y yo digo, cabra no. Es decir, en realidad yo me río de mí misma, porque te das cuenta que después de 40 años hay que ver las cosas que, no sé, con todo lo que he estudiado cada vez sé menos, con lo cual estoy encantada, que digo, jolín, tanto estudiar, y lo que estoy haciendo es desaprender, pues a ver si consigo desaprender del todo, a ver si puedo aprender algo, pero cuanto más caminos inicio, más sé que no sé, con lo cual a lo mejor estoy llegando a la sabiduría de los griegos. Eso dice Platón, ¿no? Esto lo dice una doctora. No me nombra Platón, que se nos aparece. Esto lo dice una doctora en Historia Antigua para la Universidad Complutense. Vamos a disfrutar esta noche con ella, ya verás. Bueno, pues podríamos hablar muchas cosas con Ana María, pero como no hay mucho tiempo, nos vamos a las golondrinas de Tartessos. Tú hiciste de alguna manera, no sé si un descubrimiento o un redescubrimiento de que la escritura podía ser mucho más antigua de lo que nos han contado y de que quizá por ahí podía estar la clave de esa civilización llamada Atlántida. Cuéntanos cómo fue. Estabas escribiendo algo sobre Tartessos, ¿verdad? No, ¿qué va? ¿No? Sí, fue puritita casualidad. Yo hace muchos años que no me dedicaba a estudiar España, porque empecé con la religión romana en España, pero luego me dieron la asignatura de primero y me mandaron a Oriente, o sea, con los sumerios, acadios, asirios, egipcios y toda esta patulea, ¿no? Y coincidió que fui a Huelva, fui primero a Roma y me encontré un libro que te he traído, que es el de Marco Mellini, que es La escritura innata en Europa, es decir, una interrogación de un italiano que luego lo he conocido en un congreso internacional, es una persona interesantísima, todos los de este grupo de escrituras, ¿no? Y coincidió de que a mí siempre me ha gustado buscar cosas nuevas, es decir, nunca me he quedado con lo que sé. En ese sentido yo creo que por eso soy investigadora. A mí me dicen que 2 y 2 son 4 y digo, pues me lo demuestres y a ver si es verdad si 2 son 4, ¿no? Pero si te puedo demostrar que son 3, estoy encantada de romper y de hacer a la gente que piense. Y dije, en el Museo de Huelva, en vez de empezar por los fenicios, por los franceses, pues voy a empezar por la prehistoria. Iba con el delegado de alumnos del departamento. Empiezo por la primera vitrina, llego a la segunda, me paro delante de la vitrina donde estaba el primer útil y le digo, Paco, esto a mí me parece escritura. Y el otro dice, en correcto onubense, dice, pues sí. Yo, ¿cómo que pues sí? Yo, pues sí. Yo, pues no puede ser, esto es del 4º milenio, los fenicios están allí, como a 4 metros... Total, que sigo mirando la vitrina y veo el segundo útil, que es la que llaman la navecita, y digo, Paco, y esto también parece escritura, y dice el otro, pues sí, digo, pues no puede ser. Entonces ya llamé al conservador, y el conservador me dice que pues sí, digo, pues no puede ser. Dice, sí, pero bueno, que no puede ser, si es que esto es del 4º milenio. Dice, sí, pero me acaban de traer la documentación, que la tengo en mi despacho, no hace ni una semana, que esto está descubierto en los años 40 y que efectivamente son escrituras.
Pero cuando hablas de útiles, ¿a qué te refieres? ¿Una pieza? Un cacho piedra. Cacho piedra, vale. Cacho piedra, cacho navecilla. Esto es, ahora os explicaré lo que es el cacho piedra, que es un útil prehistórico. Te puedes encontrar pues un cacho piedra en mitad del campo y dices, ahí va, pues un hacha prehistórica, ¿no? Entonces un cacharrito, como le decimos. Somos cacharrólogos, somos piedrólogos, ¿no? Y bueno, pues yo le miré, nos miramos, nos entró un ataque. A mí me entró de verdad un ataque de vértigo, pero vértigo. Dije, Dios mío, lo que me acabo de encontrar, esto es imposible. Pero yo tenía la referencia del libro de Marco Merlini. Dije, pues no, vamos a ver la documentación. Yo llevaba la máquina de fotos, saqué las fotos, me hizo copias de la publicación inicial. Tenía, precisamente en Huelva, tenía la publicación de lo que es los sepulcros megalíticos de Huelva, y está publicado la Zarcita y el Dolmen de San Bartolomé, las excavaciones iniciales, y nos dimos cuenta que efectivamente los arqueólogos iniciales habían puesto que aquí esto eran signos de escritura de carácter ibérico. Ajá. Ese ha sido el descubrimiento de que, al decir de carácter ibérico, ellos estaban hablando, porque estos útiles son del cuarto o tercer milenio de época megalítica, pero el ibérico te retrotrae, cuando no entiendes mucho, a una cronología mucho más baja, que puede ser el 500, el 600. Es decir, eso ha equivocado a la gente que veía signos de escritura ibérica y decía, bueno, pues sin nada de escritura ibérica, como está sin descifrar. Pero claro, yo me di cuenta de que la cronología era tan superior como puede ser el cuarto milenio, es decir, que esto es antiquísimo y muchísimo más anterior a las escrituras que yo conozco en fenicias. Nos tienes que dar, Ana María, una pequeña clase de historia, discúlpame. ¿La escritura cuándo surge? ¿Con los fenicios? Vamos a ver, tipos de escritura. Cada uno escribe como puede. O sea, garabato, chispún. Tú haces una cruz y dices servidor hasta aquí, ¿no? Que es lo que yo he defendido siempre. Es decir, ¿cómo es posible que hombres como tú, o señoras como servidora, puedan pintar Altamira y no sean capaces de hacer garabatillo para decir te quiero, María? Eso es curioso. Claro, es tan tonto como la vida misma, ¿no? Si un artistazo como quien pintó los bisontes de Altamira, que no se le ocurra hacer una cruz para decir yo he estado aquí. Entonces es lo que se llama en las cuevas, se llama tectiformes. Tectiformes. Lo que pasa es que no hay narices para reconocer que eso es escritura, y creo que hace poco unas profesoras canadienses han hecho un estudio de estos tectiformes en Francia y han encontrado que los signos son solamente 26 o 27 signos que se repiten continuamente, con lo cual yo estoy encantada y bailando por sevillana, ¿no? Sería casi como un vocabulario. Es un signo, sí, no, es una forma de reconocimiento, de utilización. Lo que pasa es que luego, cuando surge o cuando conocemos la escritura ya descifrada, la de las cuevas obviamente no está descifrada, las de Huelva no está descifrada, y se dice que pasamos de la prehistoria a la historia cuando ya tenemos escritura descifrada. O sea, ya dice servidor hasta aquí. Entonces, servidor hasta aquí, y ya está traducido, son sumerios 23 en el 3200 a.C., escritura cuneiforme, como de patitas de mosca, que es el cuneiforme con cuñitas. Y luego, casi al mismo tiempo, los jeroglíficos egipcios de pajarito. Esos son los dos entronques de los dos entronques, que además es muy curioso porque empiezan como a la vez. ¿Sí? Bueno, ya no te hablo de los chinos y todo esto, es que no me lo sé, pero directamente esos son los signos más antiguos traducidos que conocemos. Nos vamos al Egeo. En el Egeo ya tenemos escritura conocida, la lineal B, que es ya indoeuropea, como tú y yo, y escribiendo de izquierda a derecha. Esa está como en el 1600, se acaba de conocer ahora uno de los datos más antiguos, ha aparecido una tablilla de 1600. O sea que de 3300 estos señores escriben, los sumerios, de los zigurat y los refajos estos de lana y tal, escriben en esa escritura cuneiforme, pues hasta casi la época de los romanos. Los egipcios van por otro lado, por libre, con sus pajaritos en la cuenca del Nilo y tal. ¿Y qué es lo espectacular de las escrituras centroeuropeas? Que hay un tipo de escritura que es el lineal A, que son los de la isla de Creta, que esos son raros, esos todavía están sin descifrar la escritura y es bastante lineal, pero
Se ha descubierto, y es lo que yo he puesto en el libro Golondrinas de Tartesos, que ya hay en el 7000 ya hay escritura lineal, por ejemplo, la L nuestra, yo le llamo lineal, pues a la M, que es palote para arriba, sí, palote para abajo, palito para arriba y palota para abajo. Eso es la escritura lineal, ¿no? Y que ya había en el 7000. En el 7000, en la isla de Youras o por ahí. Enigmas, misterio, imaginación, espacio en blanco. ¿Me quieres contar algo más, Ana María? Pues sí, te quiero contar que, claro, si la escritura lineal la hicieron pues en Ugarit, que es más o menos al norte del actual Líbano, en la costa siria, los señores que estaban comprando y vendiendo y tenían 4.000 signos para escribir, ya a base de patitas de mosca, decía, esto es muy complicado, estaban buscando un sistema abreviado que facilitase todo aquello, ¿no? Y entonces mi teoría fue que como ya conocían en España los de Huelva, en la península ibérica, los de Huelva ya escribían así, porque había un tipo de escritura lineal, que es la que yo descubrí en la Zarcita y San Bartolomé. Yeah. Es decir, que los fenicios no trajeron a Occidente la escritura lineal, sino que la tomaron por el Mediterráneo, o con los griegos, o ya con los fenicios. Es un préstamo de Occidente, o sea, le doy la vuelta a todas con un par de narices. Total. Dime una cosa, bueno, dicen que los chinos hace 5.000 años que tenían escritura, es decir, serían más antiguos, ¿no? Sí. Bueno, o sea que tu planteamiento es que la escritura no surge por ahí, sino en esos países que no se la inventaron los fenicios, la escritura lineal. Sino que la cogieron posiblemente de España. Posiblemente, sí, porque es que además a mí me llamó la atención que el útil que me cabe en la mano, es que te diré yo, es como un monedero, esos que se abre por el centro y metes las monedas. Sí. A mí me llamó la atención porque está hecho en piedra, que es una pirita local de Huelva. O sea, a mí me parecía maravilloso que eso viniera de Centro Europa, pues como si tienes un plato chino en casa, no significa que tú lo hayas pintado aquí, sino que te viene de importación, ¿no? Pero que ese estuviese trazado 20 y tantos signos por arriba y por abajo, metido en un sepulcro megalítico, sacado en contexto arqueológico, es decir, excavado, no te lo encuentras por mitad del campo porque si no, no vale, y que estuviese hecho en una pirita local de Huelva, a mí me puso los pelos de punta, o sea, me dio un ataque de nervios. Ya. Ana María, ¿esos signos eran iguales? Que decías que había dos útiles. ¿Eran iguales los signos representados en los dos o eran diferentes? Yo me di cuenta que son dos signos de escritura, porque uno es lineal, es decir, por ejemplo, una N, sí, y una W, o una U, o lo que ves aquí que es un ángulo, otro sí, que puede parecer una F. Pero estos son 20 y tantos signos, 23 me parece. Algunos de ellos se repiten, o sea, hay una línea, 2 líneas, 3 líneas. El primero termina exactamente igual que la última, es decir, que esta especie de N curiosísima se repite al principio y al final. No te das cuenta que no son signos que se hayan trazado porque sí, sino que pueden tener un significado. Pero los de la navecita son 4 signos hechos como la escritura hebrea, que es un poquito cuadrado. Sí. Entonces yo lo que dije es, ¿cómo le llamo esta escritura? Pues dije, por la forma. Lineal la primera, que me parecía como más antigua, y cuadrada la segunda, es decir, o San Bartolomé y la Zarcita. Ya. No se ha encontrado la piedra roseta para poder traducir eso, lo que significa. No, pero además yo lo comuniqué al periódico de Huelva, llamé, me hicieron una entrevista y dije, tengo la constancia de que esto lo he reencontrado y es vuestro, ¿no? Y luego vine y lo comuniqué a la Academia de la Historia directamente. ¿Y qué han dicho en la Academia de la Historia? Pues me lo repitan. De esto no entendemos, pues tenías que haberlo publicado con... Y dije, pues yo no lo publico con nadie. O sea, digamos, yo tengo detrás un bagaje de 40 años de investigación y no necesito que nadie certifique este descubrimiento. Que no lo quiera ver, que no lo vea. Y lamentablemente, luego me fui al Instituto Arqueológico Alemán y un colega que ya está jubilado, Michael Bleck, me dijo, Ana, esto es importantísimo porque a finales del tercer milenio
hay unos protoestados, como son los millares, las sociedades calcolíticas Zambuyal, que son ciudades redondas, que luego hablaremos de ella a propósito de la Atlántida, y que posiblemente, si a esto le damos una escritura que es sincrónica con la de los clavitos sumerios, lo del ese cuneiforme, estamos hablando de unos estados, protoestados con escritura. Dije, pues sí. O sea, a mí es que, vamos a ver, no me da miedo encontrarme nada en la historia, igual que a Arzuaga no le dio miedo encontrarse una nueva especie. Es decir, el historiador lo que no puede hacer, o el arqueólogo, el científico, es decir, esto lo dejo y lo quito y no lo veo porque no me cuadra. Pues si no te cuadra, tiras a la porra el puzzle y vuelves a empezar, porque repito que no sabemos nada. Si esto ha aparecido en contexto, usted no me puede decir o mirar para otro lado. Hay gente que me ha dejado de hablar, he dicho, me da lo mismo. Con un par de narices yo me he ido a congresos internacionales y en mi mar inglés me decían, ¿qué piensa España? Y yo dije, no, bicos no. ¿Y vamos a seguir? Digo, pues yo no, porque a mí no me amargan la vida, yo me voy a dedicar a la novela y esto se queda para la posteridad. Tiene que aparecer más, y hay más. En los dólmenes hay signos, está clarísimo. Lo que pasa es que no hay un par de pelotas, con perdón, para decir, señores, estos son signos de escritura. Que dice, bueno, pues es que esto está. Es decir, tú lo ves, y además te he traído el libro de las escrituras del Danubio, de lo que tienen montada en Rumanía, y todo el grupo de trabajo de lingüistas del estilo de Harman y de lingüistas de todo el mundo mundial que nos hemos reunido en Rumanía, en Cluj-Napoca. Y claro, todo el mundo llega allí con su trocito cacharro diciendo, pues yo he descubierto una, pues yo otra. Entonces ahora mismo, debido a que han aparecido en Ucrania y que han aparecido en estas dos de Huelva, pues resulta que ya no se llaman escrituras del Danubio, son escrituras neolíticas, anteriores totalmente a todo lo que sabíamos. ¿Qué pasa? ¿Que hay que replantearse el comienzo de la escritura? Pues se lo replantea uno, si es que nos llevamos replanteando las cosas toda la vida. Qué fuerza tiene Ana María. ¿Qué pasó con esas piezas? ¿Desaparecieron o siguen estando en el museo? No sé, alguien me ha contado, me ha venido la noticia, es que como que... No, están en Huelva, y luego pues las fueron a ver alumnos míos y tal, y claro, llegaban a clase diciéndome que les han dado la vuelta para que no se vean. Les han dado la vuelta, pero no se vean las inscripciones. Claro, o sea, la navecita es más o menos como un cuadrado, ¿no? Tendrá un tamaño de un palmo. 20 centímetros. Entonces se ve directamente en el frontal. Es una especie de cajita con 4 patitas y lo tienes en el frente, los 4 signos. Bueno, pues han puesto la cajita al revés para que no se vean los signos. Hay que ser idiota. O sea, es como si estuviesen avergonzados. Es como si en el Museo de Damasco pues estuviese la escritura, la tablilla con el primer alfabeto, que es cuneiforme todavía, pues lo tuviesen escondido porque les dan vergüenza. Pues vale. ¿Y eso dónde dices que está? ¿Museo de Huelva? En el Museo de Huelva, en el Museo Arqueológico de Huelva. A la entrada, las primeras... Claro, cuando yo lo vi estaba en la tablilla, en la vitrina de la época prehistoria, con un cartel que ponía pulidor de flechas, y luego una avecita, la zarcita y el pulidor de flechas, que no sabes para qué es, pero es que pulidores de flechas yo lo he visto aquí en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid, en el contexto de la cultura de los millares, que para mí el conocer los millares, que yo venía precisamente de Hattusas, para mí fue un shock impresionante, porque dije, jolín, esto es exactamente igual que Hattusas. Y dije, ahí va. Entonces es cuando yo, entre la escritura y el conocer Oriente y encontrarme aquí, la situación de Huelva tiene la misma situación de Asur entre un río grande y uno pequeñito, la misma situación de los millares, que está entre una cuenca grande de un pequeño y un raso, es decir, en un espolón. Pues las ubicaciones son exactamente igual. Que aquí no hay hititas, pues no habrá. Que no, yo qué sé, o sea, si es que no sabemos nada. Yo estoy todos los días estudiando. Hace poco salió un documental diciendo que se había descubierto la Atlántida y que posiblemente podía estar en esa zona. ¿Qué crees tú? ¿Que la Atlántida puede estar relacionado con ese pueblo tan antiguo de los tartesos? Vamos a ver, los tartesos... Y que fue destruida más por un tsunami, ahora que están desgraciadamente tan de moda los tsunamis. Vamos a ver, todo es cuestión de cronología. Los tartesos vamos a ubicarlos en el primer milenio, calcula que hacia el siglo VII-VI. Vale. La Atlántida es muchísimo más antigua.
porque hablan de 9.000 años antes de los griegos. Es decir, que calculan el 10.000 antes de Cristo. Ajá. Las escrituras que han salido en la isla de Suntas, como se llame, están del 7.000 y son escrituras lineales. Pero la Atlántida obviamente es un mito. Es un mito, es decir, como Superman. Sí. O como Troya. Es decir, a nadie en sus sanos juicios en estos momentos cree que Troya existe o que Homero existió, que es otro mito. ¿Troya no existe? Ni ¿No existe Troya, no, que va, vamos a ver. A Sliman le pasó lo de siempre, pues excavo aquí y encuentro Troya, y va y la encuentra. Lo que encuentran son un follón de 11 o 10 Troyas, que al final ahora Blechen, que ya ha muerto, el director del Instituto Arqueológico Alemán de Estambul, consiguieron llegar a la conclusión de que posiblemente es una ciudad del área hitita, por un sello que han encontrado hitita. Pero aquello no es Troya ni Cristo que lo fundió. ¿Me explico? Entonces, claro, yo esto cuando lo digo en clase, me cargo a Troya, me cargo a Helena, me cargo a Homero y me cargo a todo. Doctora Vázquez, usted es tremenda, es un peligro. Pues si es que esto es mentira. Tienes que estar en la cárcel. Pues sí, tiene que estar en la cárcel quien cree que Troya está en la colina de Girsalik. Aquello es un yacimiento muy potente y cuando vayas al Museo de Estambul tienes los 11 perfiles, bueno, en mi libro de Grecia lo tienes también, tenemos toda la reconstrucción de Troya y tienes, pero ¿qué pasa? Que es un yacimiento que está a la entrada de los Dardanelos, Mar de Mármara, Bósforo, que por allí entraba y salía. Pues mira, ahora mismo te sientas en Estambul mirando al Mar de Mármara y lo que ves son los petroleros egipcios para arriba y para abajo, para el medio. Esto es la entrada al Mar Negro, ¿no? Ajá. Eso en la prehistoria era barco para arriba, barco para abajo, la sal que viene, el ámbar que se va, el estaño que viene, y es decir, la riqueza de aquella zona es impresionante. Troya no existe porque en aquel momento no existían los griegos. Existían los micénicos, que son los griegos de andar por casa, son unos nuevos del 800 como mucho antes de Cristo. Los que son antiguos son los cananeos, a los que los griegos, que se inventaron el palabro, se inventaron los fenicios, que tampoco existen. Claro, y entonces vamos a ver, doctora Vázquez, ¿existe algo? Pues no, vamos a llevarnos bien. Déjame que vayamos a la Atlántida. Vente a clase, Miguel. Me acabas de dejar hecho polvo. Sabía poca historia y ya me has dejado. Atlántida, dices que era un mito, pero ¿existió algo, ciudades circulares parecidas? Vamos, ciudades circulares las tienes, si lo miras por encima, miras los mapas, se ve perfectamente que se ve la reconstrucción de los millares desde arriba es circular. Ah. Pero tienes ciudades circulares en Rimini, en lo que es en Centro Europa. Es decir, ¿qué es lo que pasa? Que las navegaciones desde el 3000, 2500 a.C. se han demostrado que sí han existido. En Valencina de la Concepción, por ejemplo, en un dolmen al lado de Sevilla, hay puntas de flecha cananeas de esta época, que antes eran impensables, es decir, unos contactos de Canaán, prefenicio. El fenicio es una palabra que se inventan los griegos en la época de Homero, que tampoco existió hacia el 750, ¿no? Entonces los cananeos son los que navegaban. Esto era, pues eso, como la Puerta del Sol, que digo muchas veces, unos vienen, otros van, otros van. Un comercio tremendo del ámbar. Yo he visto, por ejemplo, Variscita, que en el Museo Británico, en plena prehistoria, en el Museo Británico dices, oye, esto viene del Golfo viene del Golfo de Vizcaya y viene, cosas no paraban. El caso es que todo este lío lo pudieron mitificar, porque claro, la noticia la recoge Platón de el abuelo de Clitias, que se lo habían contado una cosa de 9.000 años anterior. Que yo creo que contaban los miles a puñados, igual que dicen, hay 100.000 habitantes, ya había 14. Por lo de los años, si es así o no. Pero hay un dato que es maravilloso en relación a los signos de escritura de Huelva, de Estrabón. Estrabón escribió en la época de Cristo, en el cero, la época del cambio de la era cristiana, que dice que los turdetanos, es decir, los andaluces prerromanos, tenían leyes en verso de 6.000 años de antigüedad. 6.000 antes de Cristo me da la cronología, todavía me faltan escrituras de 2.000 años anteriores a las que yo he encontrado. Yeah.
Porque Estrabón, si Estrabón vale para otras cosas y vale para los vascos cambiándolos, pues vale para también a la escritura, ¿no? Estamos a punto de terminar. ¿Cuántas cosas nos quedan? Me has dejado hecho polvo por aprender. Déjame que te pregunte una cosa, profesora, doctora. Hay quien dice que hubo una especie de raza madre, una raza venida de los cielos, que hay apuntes en algunas partes de la historia. ¿Qué opinas tú de eso? Hoy me encantaría. Llevo toda la vida tratando de verlos y es que me encanta, pero obviamente los tienes en el Ramayana. Pero de todas formas, siempre se habla de que las cosas vienen de arriba, es decir, la raza de las serpientes, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. O los serafines. Curioso eso de las serpientes que están en muchos lugares del Precioso. mundo, ¿eh? Yo es que me he dedicado a estudiarle. Mi primer artículo en 1980 fue el culto a la serpiente, porque me lo encontré en la religión romana y dije, ¿qué hace un bicho tan asqueroso? Y me lo he encontrado, bueno, en Egipto, con los faraones y tal. Es una de mis grandes líneas de investigación. Ajá. Pero me encantaría que hubiera extraterrestres, que eso lo hemos hablado siempre con Javier Sierra, ya lo sabes, que es nuestro gran amigo. A ver si un día hacemos de verdad. Me encantaría haber hecho el programa con vosotros desde la pirámide, qué gozada. Qué aventura. Oye, yo tuve de verdad, uno de los viajes me metí en la pirámide de Keops con mi gente y les dije, vamos a decir la sílaba OM. Y se nos pusieron los pelos de punta, notamos una energía que salimos disparados y a ver si encima nos cargamos la pirámide. Pero es una gozada total, ¿eh? Sí, señor. Este ha sido solo un pequeño capítulo, una pequeña lección con Ana María Vázquez Ois, nuestra doctora. El Sol Negro, la venganza de Nefertiti es el último libro que has sacado. Si hay alguien que se pueda poner en contacto, si quiera poner en contacto contigo, ¿dónde puede hacerlo? Tienes un blog por ahí, ¿no? Tú pones Ana Vázquez Ois en internet y me encuentras por todos los lados. Vale, ¿y el blog se llama Ana Vázquez? Blog anavázquez.com y el libro es El Sol Negro, la venganza de Nefertiti, que os lo recomiendo porque es que mato hasta el apuntador. Es una novela de misterio y de asesinatos. No serás vasca tú, ¿no? No. Soy hija de Vázquez, ¿no? Hija de Vasco es Vázquez. Ya. Doctora en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, alguien que dice que la escritura fue mucho más antigua y que surgió quizá aquí en España. Ha sido un placer volver a reencontrarte. Espero que no pase tanto tiempo. Después de que pasen estas fechas, a ver si volvemos a retomar para hablar de griegos y todo eso que me has dejado hecho polvo con que Homero no existía y... No, claro, sí hay que venirse a clase, Miguel. ¿Ya? Vale, yo me apunto a tu clase, ¿vale? Un placer. Un placer, muchas gracias. Un saludo a todos los soñadores, a Javier y a todos los amigos de la radio, que es un medio maravilloso. Seguimos estando vivos. Efectivamente. Gracias, un placer. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Seguimos en este Espacio en Blanco especial, vacaciones de Semana Santa, y tras ese terremoto de Ana María Vázquez, que cuestionaba que la escritura hubiera nacido en otro lugar que no fuera España, seguimos adelante. Vamos a seguir esta investigación de todas formas, porque esa historia va a dar muchas sorpresas. Aquí en el Espacio en Blanco vamos a continuarla. Nos vamos a otro lugar de España, a la puerta del más allá, a contaros algunos otros misterios de este mundo nuestro. Moisés Bailón es nuestro siguiente invitado, y atentos, el Peñón de la Mata, Cogollos de Vega, algunos lugares de esa España mágica nos esperan. Seguimos con ello. Esta música nos lleva hacia lugares mágicos aquí en España, donde suenan los pajaritos y hay un montón de misterios. Moisés Bailón nos está esperando. Buenas noches, Moisés. Muy buenas noches, Miguel, y sobre todo muy buenas noches a todos los que están escuchando a través de la radio, a través de las ondas mágicas de Radio Nacional de España. Así me gusta, que comencemos saludando a todo el mundo. Moisés, eres el responsable, el que dirige un poco la Puerta del Misterio. ¿Qué es eso de la Puerta del Misterio? Perdón, del más allá. ¿Eres el que tiene las llaves de la Puerta del más allá? Efectivamente, yo soy el que tengo las llaves de la Puerta del más allá. Pero bueno, ¿qué no sería sin un gran equipo como es de la Puerta del más allá? ¿Cuántos sois? Pues concretamente, Miguel, concretamente somos cinco personas.
Dos de ellos son Rocío y Carlos, Sí. que son de Jaén, y Helen, Cristina y por último yo, que somos de Granada. Ya. ¿Desde cuándo lleváis investigando estos fenómenos? Pues Miguel, llevamos investigando bastante tiempo con otros grupos, sobre todo aprendiendo de esos grupos. Ajá. Y una vez que hemos aprendido lo bueno y lo malo y hemos ido puliendo, fue cuando nos conocimos todos y formamos este grupo, La Puerta del Más Allá. Ya. Un ejemplo de los muchos grupos que hay por España de gente que de forma desinteresada se dedica a investigar este mundo de los fenómenos que aquí nos gustan. Moisés, sois de Granada. ¿Qué casos habéis investigado? Es una ciudad que a mí me fascina, Granada, con un montón de misterios. ¿Qué casos habéis investigado? ¿Qué os ha llamado la atención? ¿Qué habéis descubierto? Pues Miguel, lo último que se ha descubierto ha sido el Peñón de la Mata. Eso es lo último que estamos investigando, lo que es la parte de Granada. Y este sitio, este lugar, fue allí se libró sobre todo una gran batalla en la Guerra Civil Española, lamentablemente. Uh-huh. Allí fallecieron unas 20.000 personas, unos 20.000 soldados de ambos bandos. Incluso hay señales de esos bombardeos. Incluso se pueden ver cráteres de los buses que tiraban los aviones. Uh-huh. Incluso, por supuesto, se pueden ver los restos de esas trincheras de la Guerra Civil. Esas trincheras, sobre todo, están muy deterioradas porque en el año 38 fueron conquistadas por el bando republicano. Uh-huh. Y en ese lugar hemos descubierto muchas cosas, hemos recogido sonidos psicofónicos, como por ejemplo lo que es nuestra primera investigación que tuvo lugar cuando encontramos ese sitio, encontramos esas trincheras. Una fue a una pregunta de cuántos bombardeos hubo en este lugar, y una voz dice, sí, 5. En el segundo sonido psicofónico no hay pregunta ninguna, simplemente está la grabadora obteniendo sonido, y dice en pie, en. ¿Se escuchan bien o son de esas voces que hay que interpretarlas? No, esas voces, Miguel, se escuchan bien. Esas voces se escuchan perfectamente bien. Incluso el Peñón de la Mata tiene un misterio, que es también el misterio ufológico. Digamos que es una parte caliente de lo que sería la ufología. Y fíjate qué curioso que en el año 38, precisamente el día 5 del 2 del año 1938, sobre las 6 y las 7 de la madrugada, un soldado o varios soldados divisan un objeto volador no identificado. Incluso ellos llegan a decir que ese objeto volador no identificado se sitúa justamente encima de ellos. En tiempos de la Guerra Civil todavía, claro. En tiempos de la Guerra Civil, Miguel. Uh-huh. Estamos hablando que son tiempos de la Guerra Civil, porque sí, nosotros escuchamos lo que es avistamiento ovni, bueno, porque puede ocurrir en cualquier parte del mundo, o alguien que está haciendo senderismo, o alguien que está en una plaza, o por la noche, pero estamos hablando de algo muy curioso. Estamos hablando en la Guerra Civil Española se vio un objeto volador no identificado. Uh-huh. Pero tú fíjate qué cosa más curiosa, que precisamente en la batalla de Brunete, eso fue sobre el día 8 de julio del año 37, se ve el mismo objeto. Incluso llegaron a intentar abatir ese objeto, Miguel. Uh-huh. Lo curioso del tema es que esos dos objetos son muy similares entre sí, por supuesto, son prácticamente lo mismo, pero son muy parecidos a los que todos conocemos del proyecto secreto que llevó a cabo el Imperio Alemán. Ya, qué curioso. ¿El Peñón de la Mata está en Granada? Sí, Miguel, el Peñón de la Mata está a 1.664 metros de altitud y está en un pueblo llamado Cogollos Vega. Cogollos Vega, ¿cerca de Granada? Estamos hablando aproximadamente de unos 20 minutos
de Granada. Uh-huh. Escucha, los datos de ese extraño objeto volador los habéis sacado, evidentemente, supongo, de archivos históricos, son datos históricos de esa visión de los soldados. Sí, sí, perfecto. Lo que es archivo, yo lo saqué, digamos que fue como una casualidad, porque yo iba buscando información sobre el Peñón de la Mata. Uh-huh. Y qué curioso que encuentro una información que me pone Peñón de la Mata OVNI. Me meto en esa información en una página del periódico ABC y me encuentro que, como he dicho anteriormente, el día 5 de febrero del año 38, sale ese artículo escrito por un periodista de la época, pero lo saca, si no me falla la memoria, lo que es este artículo lo desvela en el año 82. O sea, tú fíjate, Miguel, lo fuerte que sería sacar un artículo de ese tipo en el año 38. ¿Qué fue lo que pasó? Que este hombre recogió la información y en el año 82 saca esa información. Y saca esa información no con una fotografía, sino con un dibujo que este soldado de la Brigada 76 de artillería, de artillería, correcto, le dibuja. Pero luego estamos hablando que la batalla de Brumete no es un dibujo, estamos hablando que es una fotografía y el objeto es prácticamente lo mismo. Ya. Moisés, en ese Peñón de la Mata también habéis oído ruidos como se oían en Belchite, habéis grabado psicofonías de aviones y que pasaban rasantes y de bombas, o solamente voces. Se han escuchado dos voces, pero si nos situamos justamente enfrente del Peñón de la Mata, nos encontramos con las trincheras de la Hiedra, que pertenecía al bando nacional. Y en esas trincheras concretamente sí se han podido recoger sonidos de disparos. Concretamente, yo cogí ese sonido y se lo pasé, ese sonido se lo presté a un amigo mío que ha estado en el ejército. Y le dije que, bueno, el sonido del disparo, ¿con qué se podía relacionar? A mí me dijo con un rifle. Yo he estado indagando, he estado averiguando, y yo sé por mis averiguaciones que en la guerra civil se utilizó un rifle francés que era el rifle Lebel. Se utilizó, y esos sonidos sí que se han captado en unas trincheras que están justamente enfrente del Peñón de la Mata. Ya, qué curioso. Moisés, ¿vais a seguir investigando? ¿Tenéis algún caso por ahí en marcha? Pues tenemos muchos casos, Miguel, y puedes contar con nosotros para lo que quieras, para que la gente, para que los oyentes de tu programa, de Espacio en Blanco, conozcan otros nuevos casos que sí que estamos investigando. Por último, decirte, Miguel, porque es una cosa muy curiosa, una cosa que no se puede quedar ahí en el tintero, de que en una de nuestras investigaciones, era de noche, teníamos sensores de movimiento repartidos por allí. Uno de ellos captó una presencia, una supuesta presencia. Al poco rato, una de nuestras compañeras se empezó a sentir muy mal, mareada, estaba fatal, le dolía mucho la parte derecha de la nuca. Incluso cuando nosotros nos acercamos, más bien pues porque estábamos preocupados por su estado, cayó en redondo, cayó desmayada. Qué casualidad o casualidades de la vida, o no sé, o el misterio, quién sabe, que justamente allí en el Peñón de la Mata se decía que se ejecutaba de la siguiente manera: era cogiendo al soldado, poniéndolo de rodillas y pegándole con la culata en la nuca. Y qué casualidad también que justamente cuando estaba nuestra compañera Cristina, cuando se mareó, cuando se sentía mal, justamente al lado, documentación que he ido cogiendo por la gente del lugar, se tuvo que hacer una fosa común. De hecho, hay muchas piedras, muchos pedruscos encima de esa fosa común que se tuvo que hacer precisamente porque era una manera muy dificultosa de bajar tantísimos cuerpos hacia abajo. ¿Los enterraban allí? Los enterraban allí. Allí hay justamente dos fosas comunes. Una, que es justamente a donde estábamos en las trincheras y a donde estaba nuestra compañera Cristina, y otra es en la parte de abajo.
en un olivar. Moisés Bailón. Aguanta un poquito que te despido y damos una dirección de contacto. Perfecto. Uno de los grupos, un ejemplo de uno de los grupos, muchos grupos que hay en España que se dedican a investigar por toda nuestra geografía. Moisés Bailón, responsable de La Puerta del Más Allá. Moisés, yo te emplazo para cuando un poquito más adelante tengas más datos concretos y casos, contarlos a nuestros oyentes, ¿vale? ¿Forma de entrar en contacto con vosotros? Bueno, pues la forma de entrar en contacto con nosotros es, tenemos un correo electrónico que es lapuertadelmasallá@live.com. Live de vida o live. Live. O sea, si lo decimos en español para que los oyentes no entiendan, sí, es lapuertadelmasallá@live.com. Ahí se pueden poner en contacto con nosotros para lo que nosotros les podamos ofrecer o les podamos ayudar en lo que podamos, por supuesto. Hecho, Moisés. La Puerta del Más Allá live.com. Te mando un abrazo, estamos en contacto, ha sido un placer y ya sabéis que aquí tenéis eso vuestro, antena para contar esas experiencias y esas investigaciones que hacéis. Ánimo y enhorabuena por el trabajo. Muchísimas gracias, Miguel, y muchísimas gracias sobre todo a tu equipo y muchísimas gracias a todos los oyentes que están escuchando tu programa, Espacio en Blanco. Gracias a ti, Moisés, fuerte abrazo. Buenas noches. Hasta luego. 3:06, 2:06 en las Islas Canarias, segunda hora del Espacio en Blanco. Vuelve el mundo del misterio con la fuerza de Radio Nacional. Hasta las 4 tenemos, las 3 en Canarias para estar juntos, todavía disfrutando de un montón de temas interesantes. 900-137-137, nuestro teléfono por si queréis preguntar o entrar en las redes sociales también, Blanco Radio en Facebook, en Twitter. Recordar, la semana que viene estamos en Albacete a partir de las 9:30. Estamos ahí para hacer un programa en falso directo de 10 a 12 y todos sois bienvenidos, queremos veros por ahí. Y ahora viene nuestro compañero David Cuevas. Buenas noches, don David. Buenas noches, don Miguel. ¿Qué tal? Pues muy bien, aquí andamos, con mis cositas, mis historias periodísticas y, por supuesto, mis testimonios. Sobre todo de oyentes que, no sé si estos, en este caso, los que nos vas a ofrecer hoy, son de oyentes del Espacio en Blanco, pero hay mucha repercusión cuando contáis un caso. Sí que la hay, y no solamente eso, sino que no me adelanto, pero sí te digo que en reacción a uno de los casos que vamos a contar hoy, nos ha llamado hace poco uno de nuestros oyentes y nos ha comentado algo ligeramente parecido. Esto es la magia de la radio en directo y, bueno, lo vamos a contar. Vale, y además estamos descubriendo con alguna de las personas que han venido a vernos que de repente también tienen ese don de, Miguel, que estás ahora un poco perdido ahora, aunque te has quedado aquí un ratito, de quitar el mal de ojo y eso, qué curioso, ¿verdad? Sí, además tengo que confesar que, bueno, cuando tú no estabas, cuando te has ido antes de empezar el programa, uno de nuestros oyentes, resulta que nos ha contado que ha tenido alguna experiencia ovni. Sí, igual lo hacemos que no la cuente después. Y yo por si acaso no la cuenta, yo he cogido la grabadora. ¿Ya la has grabado? Sí, ya la he grabado, sí. He aprovechado ahí que cuando no estabais y demás, y yo ahora le grabo para el programa. O sea, que no nos traéis tarta y encima no quiere... Vale, luego hablamos. David, vamos contigo, que si no se te va el tiempo y luego tenemos problemas. Sí. ¿De qué vamos a hablar esta noche? Pues mira, la verdad, si te soy sincero, en el primero de los casos no lo tengo muy claro, porque es tan extraño, tan raro, que uno no sabe muy bien a qué acogerse. Vamos a situarnos. Este caso es muy interesante porque tiene 2 testigos y cada uno de ellos percibe la historia de una forma diferente. Y esto no es habitual. Es un caso muy interesante, entre otras cosas, porque es tremendamente reciente. Estamos hablando de un asunto que tuvo lugar el pasado 17 de noviembre de 2017 en Serranillos del Valle. Esto es un pueblo de Madrid que está pegado a provincia de Toledo. ¿En Pantano allí o algo? Sí, que, bueno, la verdad es que ahora mismo no me has pillado ahí porque yo me fui por ciertos caminos, digamos, perdidos para acompañar a los 2 testigos, porque son 2, a la zona donde ellos se habían encontrado con aquello, y yo no vi ningún pantano. Creo que no, pero me puedo equivocar. Vale, me dicen que no. Bueno,
Esto lo recogí junto a los compañeros Ángel Arroyo y Daniel Valcárcel el pasado 10 de febrero. Y me encontré pues con estas dos personas. Ambas se llaman Antonio. Así que al primero de ellos, porque vamos a escuchar a los dos, le llamaremos Antonio, y al segundo Tony, por diferenciarles, ¿vale? ¿Escuchamos parte de la historia ya? ¿Empezamos a escuchar algo de la historia? Sí, vamos a escuchar, efectivamente, cuando nos plantamos allí, ellos se ponen en contacto conmigo unos meses antes, finalmente conseguimos llegar, y cuando llegamos a la zona del avistamiento y les pregunto, bueno, ¿qué es exactamente lo que visteis? Me cuentan que yendo por una zona descampada que está a un par de kilómetros, 2-3 kilómetros de lo que es lo que pertenece ya al pueblo, perteneciendo aún a Serranillos del Valle, pues empiezan a contarme la historia. ¿Y cómo empiezan a contármela? Pues si te parece, Miguel, que sean ellos, en este caso Antonio, quien nos narre precisamente lo que se encontró hace menos de un año, precisamente en provincia de Madrid. Vamos a escucharlo. Yo resido aquí en Serranillos del Valle, y aquel viernes pues nos hicimos la ruta hasta el monasterio, que más o menos calculo que son unos 7 kilómetros, y a la vuelta, ya caída la noche, pues no sé si se acabó el tema de conversación, nos quedamos en silencio, y a los pocos segundos pues un sonido, un estruendo espeluznante, como yo lo califiqué después, pues nos paralizó, ¿no? Y era un sonido de carraca, que voy a hacer la onomatopeya, ¿no? Es como taca, 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 pero yo no sabría, porque yo no soy muy malo para eso, calcular los decibelios que eso podría tener, pero era espantoso. Mi vista se fue hacia la derecha del camino, que se veía ahí como medio en penumbra, la luz que da el polígono, pues un pequeño arbolillo que yo creo son almendros, y yo vi que ese sonido salía de ahí, de algo que brillaba, o sea, que se veía como algo que se estaba moviendo, así como haciendo, como si dijéramos un efecto peonza, y que daba como unos destellos como de que era algo metálico, como que tenía algo metálico, se veía como negro, como si fuera negro, pero a la vez metálico. Esto empieza a ser muy raro ya. Yo te he avisado. Tú me has preguntado de qué vas a hablar y yo te he dicho, no lo tengo muy claro, pero es muy curioso porque, claro, no vamos a adelantar, pero un sonido, de hecho, Antonio lo imita muy bien, pero cuando escuchemos a Tony vais a alucinar. O sea, yo nunca he escuchado a un testigo imitando tan bien un sonido que ha percibido. Esto es muy llamativo. Cuando yo le pregunto a Antonio por cuáles son las características de aquello que está mirando, pues esto es lo que nos cuenta. Y de repente ya pues esto pasó desde el sonido de carraca a un sonido como si fuera de un motor de explosión, como en plan que yo no entiendo de motor. Empezó así como si, y de repente lo que yo estaba viendo ahí salió volando hacia allá, hacia el norte, como dirección hacia el polígono, a una altura más o menos de ese tendido eléctrico que vemos de alta tensión, y cuando se iba para allá era como cuando estaba aquí, que se movía, parecía que estaba como aleteando. Además, y cuando salió para allá yo ya le vi como por la parte de atrás, como del culo, y era algo como absurdo, o sea, era como, es que fue todo tan rápido, pero a la vez lo recuerdas perfectamente, ¿no? De que era algo, decía, esto parece de un cómic o de algo, o sea, como algo mecánico, como si tuviera vida propia, pero a la vez fuera metálico, como si fuera un objeto, ¿no? Y aleteando, que parecía como si fuera una especie de dragón por la parte de atrás, muy raro, o sea, un pájaro, yo lo califiqué como un pájaro metálico. Pájaro metálico, con ruido, que maletea por ahí. Qué raro todo esto, ¿no? Esto es muy raro. Pero si es raro aquello que se encontraron tanto Antonio como Tony, aunque ya adelantamos, y repito, y lo perciben de formas diferentes, cuando yo le explico las características de aquello, cómo era, cómo volaba, cómo se desarrollaba, qué pensabais, qué sentisteis, mira lo que nos cuenta Antonio. Y iba echando chispas por atrás, como las chispas que puede echar un tubo de escape, o cuando pasas un hierro por el asfalto, que lo golpeas así, saltan como chispas, o las chispas de un punto de soldadura, algo muy raro, ¿no? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Don David Cuevas ahora en esa parte que nos narra extrañas historias, cada vez más raro. Ahora chispas por detrás. Fíjate, eso es lo que nos cuenta. Es muy significativo porque ellos me contaban, especialmente Antonio me decía, mira, yo no sé lo que fue aquello, pero yo en los días siguientes lo pasé mal. O sea, tenía cierto temor a aquello, no sabía qué era, daba como mal rollo. Bueno, ¿qué puede ser eso? No lo sé. Pero claro, tenemos a un segundo testigo. Iba con él en el mismo momento, ¿no? Exacto, iban con él, ellos iban paseando, hicieron varios kilómetros y cuando están a las afueras pues se encuentran eso. ¿Qué pasa? Que cuando ellos comentan la historia descubren que no lo han percibido de la misma forma. Y esto es muy interesante. Mejor que sea Tony, en este caso el acompañante de Antonio, el que nos cuente precisamente cómo lo percibe. Y mucho ojo
a cómo imita los sonidos que él mismo pudo percibir directamente. Esto no tiene desperdicio y creo que va a poner en contexto a todos los oyentes de Espacio en Blanco para que se hagan una idea de lo extraño que se encontraron y, bueno, que podía ser, es complicado, pero al menos cómo sonaba. Yo, como os voy a comentar, lo viví de manera totalmente diferente. De repente nos callamos y se escuchó un sonido de carraca que lo vi intentar imitar. Se escuchó como un can, 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 que iba aumentando de revoluciones. Can, 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 y de repente algo así. Que a mí me recordó, a mí me gustan mucho las motos, un motor bicilíndrico. Entonces yo me giré hacia el polígono porque pensé, lo mismo alguien está probando una moto, y a continuación, después de ese sonido, un rebufo de aire, a lo mejor 15, 18 segundos todo aproximadamente. La verdad que lo imita perfecto, ¿eh? Perfecto, para que nos hagamos una idea, pero fíjate, es que él lo escucha, pero no lo ve. O sea, uno lo ve... Qué curioso que haya dos testigos claro, ante la misma hecho y que cada uno evidentemente lo perciba de una manera diferente, ¿no? Claro, ambos lo escuchan, pero solamente uno de ellos ve aquel extraño pájaro metálico que luego sale volando, ¿no? Cuando le preguntó por, digamos, más detalles de cómo él lo percibe, bueno, pues Tony nos contaba lo siguiente. Y nos quedamos, es decir, ¿qué es eso? Yo me quedé mirando para allá, ya me giré a mi amigo Tony, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Y él, vámonos, tío, vámonos, vámonos, vámonos. Le vi muy agitado de respiración. Yo lo raro es que no viera lo que él vio, pero no vi nada. Yo solo escuché. O sea, es que nos quedamos estupefactos del sonido. Era una vibración en el aire que la caja torácica retumbaba, como cuando vas a un concierto y los sonidos graves que te retumban en el pecho. Era algo muy potente, muy, muy, muy potente. Y luego él me dijo, era un pájaro. Luego ya emprendimos, me dijo que no, vámonos, Tony, vámonos. Estaba totalmente acelerado y ya me contó lo que había visto. Yo le dije, yo no he visto nada de eso. Yo escuchaba el estruendo la potencia que desprendía lo que fuera, y ya, claro, ya me comentó pues toda la historia. Qué curioso, David, ¿eh? Es muy, muy, muy llamativo, claro. El lugar, mitad del campo, sí, camino forestal... Sí, mitad del campo. Estábamos en el típico camino que, bueno, que sí, un coche con unas buenas ruedas puede pasar, pero un poco más, ¿no? De hecho, nosotros aparcamos el coche pues a varios kilómetros de sitio donde se produjo aquello. Fuimos andando con ellos, nos fueron contando detalles, y cuando nos paramos en el lugar donde ellos habían presenciado aquellos, cuando nos lo narran, ¿no? Es un relato que dura mucho tiempo, ¿no? Con muchos detalles. Ya sabes que cuando vamos allí, los que vamos encuestando somos muy pesados, ¿no? Preguntando muchos detalles y repreguntando lo mismo varias veces. Aquí hemos puesto lógicamente un resumen. Vamos a intentar sacar alguna conclusión de esta historia concreta. Es muy complicado, pero Pájaro dice que como metálico, negro, algo que da como mal fario. A mí esto me recuerda a algo que ya hemos hablado aquí en Espacio en Blanco. Hace algunos meses, de hecho, con Mikel Navarro, ¿te acuerdas? Sí. Tiene cierto paralelismo con aquel ser mítico en esto de lo insólito, ya, conocido como el Mothman, ¿no? Este ser alado que apareció en Point Pleasant, en Virginia, ¿no? Cuando Miguel me enseñaba sus dibujos hace un momentito, me ha recordado esa figura, sí. Sí. El caso que investigó John Keel, que se convirtió en película hace algo menos de 20 años, ¿no? Con Richard Gere protagonizando la historia. Pájaro grande, negro, ojos rojos. Aquí los ojos no los tenía claros, pero sí que es cierto que es llamativo la figura de Pájaro, muy grande, con un comportamiento extraño, metálico, con chispas de atrás. O sea, esto no es, esto puede ser un ave, es un ave muy rara, no tiene mucho sentido. Y ese sonido extraño, bicilíndrico, como lo definía Tony, no sabemos qué puede ser. ¿Puede tener esto algún tipo de paralelismo con algún ser ligeramente parecido o no a lo que se conoce como, o tenemos el precedente del Mothman? No lo sé, desde luego se ha arriesgado a decirlo, pero a mí es lo único, claro, si tenemos que comparar esto con un asunto ovni o con un asunto humanoide, a mí es a lo que más se me puede parecer. Y fíjate, Miguel, que hace un rato, estando con Rosa, recogiendo precisamente algunas llamadas de oyentes, nos ha llamado uno
uno de ellos, Paco Carbonell, y nos contaba que él, junto a otra persona, yendo en coche en una carretera en un pueblo de Valencia, hace 2 semanas, se encuentran con lo siguiente. Él me lo describe así: una especie de capote, de típico capote que utilizan los toreros, grande, como extendido, que de repente ven como les pasa, ellos van en el coche y les pasa a la misma velocidad, incluso aumentando la velocidad. Pero volando por... Volando. Claro, se quedan extrañados. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Cuando siguen el camino, y aquello lo pierden de vista, y de repente lo ven más adelante en una especie de curva, y se dan cuenta de que aquello, sea lo que sea, tiene 2 ojos rojos, que los miran a ambos. Que ahora se asustan bastante, evidentemente, y no saben lo que es aquello, y aquello desaparece. Bueno, pues curiosamente este caso nos lo narraban hace aproximadamente media hora, y tuvo lugar hace 2 semanas. ¿Puede haber algún paralelismo o no? ¿Quién sabe? 3:20, 2:20 en las Islas Canarias. Hay más casos que queremos escuchar. Ahora vamos a lo que a ti te gusta, ¿no? ¿Volvemos al mundo de los ovnis o...? Pues sí, aquí yo creo que no. Lo que nos va a contar nuestro próximo protagonista tiene mucho que ver directamente con lo que conocemos como casos ovni, ¿no? Vámonos, en este caso, vamos a pasar de este pueblo de Madrid, muy cerquita de la provincia de Toledo, a Guadalajara, más concretamente un pueblo llamado Fuente de la Higuera. Y es que el 28 de agosto del 77, según nos cuenta el testigo, pasó algo muy extraño. Junto al compañero Ángel Arroyo yo recogí esta historia justamente hace 2 meses ahora, el 21 de agosto de este año, ¿no? Y además esta es una historia que nos venía precisamente por parte de un oyente del programa, que quiero aprovechar para mandar un fuerte saludo, que es José Luis Blas. Nos contaba una experiencia que él tuvo y nos comentaba otras tantas de su pueblo, de Fuente de la Higuera, y una de ellas es precisamente la de esta persona, que se llama José Sánchez de Marcos. Así se llama el testigo a quien vamos a escuchar a continuación. Cuando nos desplazamos al pueblo, hablamos con él, y él muy amablemente, cuando le preguntamos por esta historia, nos dice: sí, yo recuerdo aquello me pasó a mí, si queréis os llevo a la zona. Pues nos montamos en el coche y lo llevamos al sitio donde él estaba pastando con sus ovejas. Hace, pues imagínate, hay que echar cuentas, hace 40 años, ¿no? Según lo que nos dice. Y él está ahí con las ovejas pastando y de repente algo pasa. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a dar paso a José y que nos lo cuente. Esto fue el día 28 de agosto del 77. Estando dando agua en el abrevadero a los animales, apareció un platillo volante, se iluminó el barranco entero, y entonces los animales y yo estábamos aquí sin movernos. Y aparecieron 2 siluetas altas, delgadas, con unos brazos muy largos y unas piernas muy largas, que estuvieron girando sobre ellos, sobre el platillo volante. Y estuvo 5 o 10 minutos y de repente desapareció. Y al desaparecer se quedó todo normal, como si no hubiera habido nada. ¿Cómo era el platillo? Pues una forma redonda, un platillo como una almeja. Forma de una almeja, pero más grande, claro. No, una dimensión no era grande, era una cosa redonda, pero no era una cosa grande, no, era más bien mediana. ¿Posado de alguna forma? No estaba posado, estaba suspendido a 20 o 30 metros del suelo. Y eso fue lo que estuvimos viendo a las 2 siluetas dentro, que ya no se acercaron ni nada, se quedaron justamente dando vueltas al platillo volante, hasta que desapareció. ¿A qué distancia estaba usted de aquello? 80, 100 metros. ¿Los seres, más o menos, cuánto calculó usted que medían? De 2 metros por lo menos. Por lo menos 2 metros. De 2 metros para arriba. ¿Y cómo eran esos seres? Pues sin pelo, largos, delgados, con unos brazos largos, unas piernas muy delgadas y muy altos. Aparecieron después. A los 4 o 5 minutos vieron los seres. Ya pasó un montón de años y se acordaba perfectamente de la experiencia. Sí, no recordaba muchos detalles muy concretos, muy específicos, pero a grandes rasgos recordaba bastante bien la experiencia tal y como hemos podido o como estamos pudiendo averiguar, ¿no? Esta noche en Espacio en Blanco. Bueno, pues cuando yo le preguntaba más detalles sobre el comportamiento de esos seres que están dentro de aquel platillo volante, como lo define, cómo se comportaban, qué hacían, cómo era aquello. Bueno, pues cuando le preguntaba todo este tipo de cosas, José nos respondía lo siguiente. Se ponen a dar vueltas sobre lo que yo le digo, si es un platillo volante o es lo que fuera. ¿Y a qué velocidad? ¿Más o menos iban rápido? No, despacio. ¿Despacito? Andando despacio, normal. Estaban dentro, en el platillo volante dentro de ellos, dando vueltas.
¿Y llevaban algún tipo de vestimenta? No, nada, no iban vestidos. Sí, iban en chichas, pero unos brazos el doble que los nuestros y unas piernas el doble, una cabeza redonda pelada, o sea que... ¿Y usted cuando vio eso cómo reacciona? No, yo me quedé aquí como estamos aquí ahora nosotros, acojonado. Puede marcharse por esta cuesta al corral, que hay un corral ahí, en el alto. Las dejé ahí, desaparecí de aquí, vamos, a toda pastilla. Y luego estuve todavía, eso fue el día 28 de agosto. Estuve aquí 3 o 4 días más, y acojonado me fui. Estar así todo iluminado cuando de repente se marchó. Y ya desapareció y ya no volvimos a ver más. Estaba concojado y estaba en chichas. Esto es muy curioso. A mí me pareció súper llamativo porque nunca había escuchado esta descripción de unos seres, ¿no? Efectivamente, bueno, pues comportamiento muy raro, ¿verdad, Miguel? Como extraño, muy teatral, ¿no? No sé si es la palabra, teatral. Pero él lo describe de una forma bastante, yo creo que bastante exacta, ¿no? Al menos en lo que respecta a los recuerdos de lo que vio aquella noche. Claro, anochecía, porque 10 de la noche aproximadamente, pero claro, estamos hablando de agosto, con lo cual, bueno, pues la luz no es lo mismo que a lo mejor cualquiera de estos meses en los que nos adentramos ahora, ¿verdad? Hay margen de las polémicas, de los cambios de hora y demás. Bueno, hay un detalle muy significativo, porque habrá algún oyente que dirá, oye, esto está muy bien, este hombre ve aquello, testigo único, nadie más puede de alguna forma confrontar lo que él ha visto, porque nos encontramos con un guardés que nos habló de que sí que recordaba cómo él contaba esa experiencia, no se ponía muy de acuerdo en la fecha, pero bueno, lo interesante es que, claro, llega un momento en que preguntamos, oye, ¿y los animales? Porque, claro, ¿cuántos animales había? ¿Cómo se comportan los animales? Y esto es lo que nos contaba. Esto iba yo con ellas. Eso sí es verdad. Los años que hace que no he ido con ellas y los años que hace que... O sea, tiene... Entonces, ¿usted dejó de venir aquí con las ovejas a raíz de lo que le pasó aquel día? Sí. Ya por la noche yo aquí no venía. O sea, usted cogió un miedo real aquello. Claro. Es porque, ya le digo, ni los animales, ni el perro, ni yo nos movimos. Los animales se quedaron todos mirando justamente a donde se veía el platillo volante. Sí, bebieron agua y ya cuando vieron el aparato ese, se quedaron todos mirando para allá. Y el perro que estaba aquí hincado de mono así, igual, como si lo hubiera hipnotizado. Ajá. Se desapareció, salieron por ahí pitando las ovejas y el perro y yo. Y ya no... Eso fue lo que pasó. Y no volvió a aparecer. No volvió a aparecer, pero fíjate, esto es muy significativo. Él sí que va algunos días más, pero decide que no quiere volver. Y él no vuelve a pasar por ahí con las ovejas. O sea, y era una zona muy golosa, claro, porque ahí podían beber, podían pastar, era una de las zonas habituales donde la gente pastaba con su ganado. Fíjate lo que tuvo que ver este hombre, que de hecho nos decía, os voy a llevar, pero yo hace 20 o 30 años que no paso por allí. Y yo le preguntaba, ¿pero por qué? ¿Es por aquello que vio usted? Y me lo decía, no, por aquello que yo vi. Yo no quiero volver a ver algo así. No sé qué es lo que vio Miguel, pero te aseguro que se le quedó grabado a fuego. Tanto como para dejar de pastar a las 500 ovejas que tenía en un lugar tan habitual para este tipo de animales como este. Un nuevo caso que nos ha traído David Cuevas. Forma de contacto contigo si los oyentes te quieren contar extrañas historias que le hayan ocurrido. Bueno, pues un correo electrónico, tomad nota, David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com, todo junto. David Cuevas, espacio en blanco, @gmail.com. En Twitter estoy en dcuevasc. Y bueno, pues también el compañero Ramón Álvarez, que está ahí con el WhatsApp. Cualquier persona que quiera comunicar algo a Ramón, si es más sencillo por esta vía, pues él está encantado de recoger este tipo de historias y facilitármelas. Yo tengo el hombre un poco atareado en ese sentido. Perfecto, muchas gracias, David. A ti, Miguel, y a ver qué pasa esta noche, en la vuelta. Te iba a decir, cuidado cuando vayas a casa, mira al cielo, por si acaso. Y tú mira al lado, a ver si ves alguna especie de capota grande y negra con ojos rojos. Me encantará. Así. Y haciendo ruidos extraños que yo no voy a imitar. Me encantará. Feliz semana. Igualmente. Hasta luego. 3:29, 2:29 en las Islas Canarias. Tenemos todavía más cosas que contaros. El cerebro humano está considerado por muchos científicos como el órgano más complejo y sofisticado. Un examen siempre hay que dormir las horas necesarias para fijar. Es mejor dormirte tarde estudiando que intentar estudiar por la mañana justo antes del examen. Futuro Abierto, con Tato Puerto. Esta semana en Futuro Abierto nos acercamos a los últimos descubrimientos sobre el cerebro. Futuro Abierto, los domingos a las 6 de la mañana. Espacio en Blanco. La madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco.
en Radio Nacional. Hola, somos Rosalía y Juan Carlos y queremos enviar un fuerte abrazo a todos los escuchantes de Espacio en Blanco desde Sudáfrica. Estamos dando la vuelta al mundo en nuestro 4x4 y ahora mismo hemos cumplido hace bien poco 500 días en nuestro primer continente, África, donde hemos recorrido 21 países y nada, estamos ya con la vista puesta en nuestro segundo continente que será América. Un saludo. Un saludo, un abrazo. Chao. Y nos vamos hasta el Bierzo, una de las muchas zonas mágicas de este país, especial para nosotros, donde se va a celebrar el próximo fin de semana la segunda feria de Mundo Esotérico, Terapias y otra serie de cosas en Fabero. Y tenemos a alguno de sus organizadores, Justo Mar. Buenas noches, Justo. Hola, buenas noches. Como te decía, Justo, no te perdono el hecho de que no nos hayas invitado. Esa es parte de mi tierra, mis ancestros están por ahí en esa zona y no te perdono que no nos hayas invitado. Y además hace muchos años, como te contaba, dimos unas conferencias en Fabero, que aquello fue tremendo. Vino todo el mundo hasta de otros planetas llegaron. Sí, o sea, algo estratosférico. Estratosférico. Qué especial es Fabero, ¿verdad? Sí, está muy ligado a la cultura asturi, celta y es muy mágico. En el fondo es una zona para perderse y olvidarse de los formalismos y dejarse llevar en el fondo y disfrutar. Sí, señor. Apúntate que no te lo perdono el hecho de que nos hayas invitado, pero es curioso, Fabero antes era un pueblo, me permites que digas, no sé si sucio, oscuro, lleno del polvo de las minas. No se pueden ver todos los días y en el fondo es dejarse llevar y disfrutar un poco, abrir otros mundos, otros campos, que muy bien hacéis vosotros. Por cierto, decirte que contáis con fieles seguidores en la provincia de León, que lo sabréis, pero son fieles de hace muchos años. Qué bien. Tengo datos de lo que se pasó el año pasado. No sé si sigue colaborando el Ayuntamiento de Fabero. Sí, por supuesto. Inestimable ayuda del Ayuntamiento de Fabero y, por otra parte, la Asociación Cultural, que es la promotora, el Sestil de Ascura, que bueno, el máximo representante está ahí, Lolo, que es un súper dibujante y organizador, y bueno, es el que ha creado el cartel de este año. Algo sorprendente para vivir allí en Castilla, León, concretamente en esa zona mágica del Bierzo. Os estamos invitando este próximo fin de semana, 27, 28 y 29. No podemos ir porque nosotros estamos en Albacete, pero nos apuntamos a la siguiente. Luego también los bares de la villa, veo aquí, dan tapas mágicas. Sí, va a haber tapas mágicas, va a haber un concurso de dulces mágicos con premios y degustaciones y no nos podemos olvidar, estamos en el Bierzo y el sábado por la noche una queimada ritual y una especie de mágica que, bueno, ya sabemos que viene de la tradición celta, que para ellos era la fusión de los tres elementos. Qué chulo. Y realmente es purificar el cuerpo y las almas de los asistentes, como decían nuestros ancestros celtas. Y supongo que también habrá choricito de ese rico de Molina Seca y botillo y esas cosas buenas que tenéis ahí, ¿no? Por supuesto, no puede faltar manzana de reineta y bueno, y también los famosos magostos que están a punto de caer, y ahora en noviembre que todos están con el Halloween y demás, aquí reivindicamos las fiestas tradicionales ancestrales como es el magosto, que está muy conexionado con el Samaín de celta, de la Noche de los Muertos, y la verdad es que decían, y para concluir, que cada vez que se asaban las castañas se liberaba por cada una un alma del purgatorio. Y qué ricas esas castañas del Bierzo. Consultas, talleres, exposiciones, pintura, música y mucho más en Fabero este próximo fin de semana, 27, 28 y 29. No os lo podéis perder. Justo, dime una forma de contacto donde nuestros oyentes pueden tener más información. Sí, una manera muy práctica y que está muy actualizada es a través de la red social de Facebook de la asociación, que es el Sestil de Ascura. Ascura es con S y Sestil las dos con S también.
El Sestil de Ascura. El Sestil de Ascura. Lo buscan por Facebook y ahí tienen toda la información y todos los paneles. Es una manera de que interactúen si quieren y demás. Perfecto, lo pondremos también nosotros en nuestras redes sociales para que nuestros oyentes tengan más información. Enhorabuena al Ayuntamiento de Fabero, al alcalde y a la gente que se preocupa de que también esto es cultura, y sacarlo y quitarse esas historias que nos vienen de fuera y reivindicar en este tiempo nuestras tradiciones. Justo, espero verte, me debes una, no me quiero perder la próxima allí en mi tierra, en esa tierra que yo tanto la siento cercana, y te deseo lo mejor. Enhorabuena por el trabajo. Mil gracias, estéis todos invitados y saldremos con las pilas cargadas. Gracias por todo. A ti, Mundo Esotérico, la magia llega a Fabero 27, 28 y 29 de octubre. ¿No hemos dicho dónde? ¿Hay un pabellón o algo? Sí, es un recinto ferial y también en la Casa de Cultura que se va a combinar, pero bueno, fundamentalmente la mayoría van a ser en el recinto ferial. Perfecto, guárdame unas cuantas castañas de esas del magosto y nos vemos prontito, ¿vale? Las tienes reservadas. Fuerte abrazo. Quedáis emplazados en breve, ¿de acuerdo? Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Un saludo muy especial desde Bogotá, Colombia, para todo el equipo de Espacio en Blanco, con Miguel Blanco y su excelente equipo de trabajo. Desde que escuchamos estos programas hace 2 años, no hemos podido dejar de hacerlo. Muy interesante, nos encanta el mundo del misterio. Un saludo muy especial de nuevo de Bogotá, Colombia, Alberto y Ricardo del canal de Ingeniería del Misterio. Chao. Un ejemplo más desde el lugar donde se nos escuchan 100 y pico países, según un estudio que hicimos una vez. Saludos para todos los que estáis ahí en la radio online o a través del podcast escuchando el Espacio en Blanco. Y ahora a las 3:38, 2:38, nos vamos a la colina de Tara. Regresa uno de nuestros habituales y nos lleva de viaje. Ya veréis qué curioso. Lo que pasa es que estamos cambiando un poco de geografía, de situación, y en vez de estar hacia los desiertos, otros lugares que hemos visitado, nos vamos al norte hasta Dublín a encontrarnos con Manuel Fernández, nuestro derviche. Buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, hermanito, un placer volver a Espacio en Blanco. Te he echado de menos, te he seguido durante el verano, te he seguido, sabes que hemos estado en contacto, pero te he echado mucho de menos. Nosotros a ti también, y aquí estamos de nuevo juntos, reunidos. Y como decía, has cambiado las arenas del desierto, el calor de esos lugares por los que a veces hemos transitado tierras santas, de donde van los derviches, los sufíes, por el norte, países del norte. Fíjate que yo vi el desierto, lo vi por primera vez contigo. Y tú sabes que a mí el desierto me tocó el alma como pocas cosas me han tocado el alma en esta vida. Sin embargo, yo te digo que cuando llegas aquí, cuando llegas a Irlanda y ves esta naturaleza, yo el otro día me dio por pensar y dije que el desierto es un vacío que te llena de vida, pero es que la naturaleza que ves aquí es pura vida que te llena cualquier vacío. Es algo increíble. Yo aquí he aprendido, Miguel, que la mejor mezquita, que la mejor iglesia y que la mejor sinagoga puede ser la colina de Tara, puede ser un bosque inexplorado, puede ser cualquier zona donde esa madre naturaleza se te presenta como sacrosanta, porque realmente lo es. Y lugares, has cambiado la arena por el verde de la naturaleza, y lugares donde se puede escuchar música como esta. Escucha. La colina de Tara, el lugar más sagrado de Irlanda. ¿Pero qué es esto de la colina de Tara? ¿Dónde está situado? Esto es uno de los lugares, desafortunadamente o afortunadamente, depende de cómo lo miremos, más desconocidos. Es uno de los puntos de poder
más desconocidos para nosotros en España o para Europa, pero cuando llegas aquí, la colina de Tara es símbolo de majestuosidad, de un poder ilimitado que no se sabe bien de dónde viene, pero que te atrae, que si tienes alguna vinculación mística, que si tienes algo que hacer aquí, algo que tu espíritu crea que hacer aquí, tienes que ir a Tara. En Tara, fíjate, en Tara se coronaron todos los reyes humanos y no humanos que poblaron esta isla. En Tara llegó San Patricio a Tara, llegó San Patricio y desde allí, en el año 431, mostró un trébol de 3 hojas enseñándole a la población celta el secreto de la Trinidad de Padre, Hijo y Espíritu Santo, y la población celta que conocía, que tenía como símbolo el triskel. Recordamos que el triskel es nada más ni nada menos que el símbolo por excelencia de la comunidad celta, y que son 3 espirales unidas. Cuando le muestra este símbolo San Patricio a la comunidad celta y le habla de que el universo son 3, resuena en sus corazones tanto que a partir de ese momento van a hacer el cristianismo celta, se va a extender por toda la isla, va a ser parte intrínseca de esta población. Y realmente la colina de Tara es donde empieza todo esto. Es también donde aquí, cuando los islandeses recuperan su independencia, cuando luchan contra los ingleses por su independencia, es a la colina de Tara donde acuden. Y la colina de Tara puedes encontrar la cruz de San Patricio, una cruz que puede tener aproximadamente 1000 y pico años, pero también te vas a encontrar con una piedra fantástica, una piedra que se supone que llegó aquí, dice el Lebor Gabála. El Lebor Gabála es un libro que compilaron los monjes irlandeses, pero intentando proteger la historia celta de Irlanda. Esto no se ha hecho en ningún otro lugar. Sabemos que cuando el cristianismo o cualquier otra religión llegó a cualquier país, lo que hizo fue invadirla, pisotear esas tradiciones y poner encima las suyas. Aquí en Irlanda el cristianismo respeta, el cristianismo celta de San Patricio y de Santa Brígida respeta la tradición celta y compila, los monjes van a compilar la historia de las invasiones de Irlanda, una historia celta, la va a combinar con el cristianismo pero respetando su esencia primera. Y todo eso sucede ahí en Tara. Y todo eso sigue vivo todavía, ¿verdad? Muy vivo, es un espíritu muy vivo y además es una fuerza muy viva que puedes sentir solamente estando allí, solamente pisando. Alrededor de la colina, realmente Tara decimos que es una colina, pero realmente son 2 colinas, hay unas perforaciones, hay unos surcos que no se sabe muy bien por qué están hechos, que desde el cielo se ven como si fuera un triskel, una forma mágica, que no sabemos muy bien a qué pertenece eso. En cada punto de esta colina hay lugares mágicos, hay un lugar que es el espino blanco. Allí es donde muchísimas personas van a colgar sus deseos porque piensan que es un sitio protegido por las hadas. En tanto que tú te acerques a ese espino con el corazón limpio, las hadas te van a ser favorables. Pero si tú tienes una mala intención y le cortas una rama al espino o le pisas sus raíces o haces algo malo, cuidado con las hadas porque son tan buenas como también negativas. Como revoltosas. Vamos a tener que visitar de nuevo esa taberna del Derviche Blanco para que nos cuentes muchos de los misterios que hay en esa tierra que ahora estás. Pero aquí leo que hay Drunlim, pequeños montículos en forma redonda y de origen glacial, que parece que son las entradas al inframundo donde habitaban los antiguos pobladores de Irlanda. Sí, de hecho Tara es un Drunlim, no deja de ser esto, no deja de ser una colina de origen glacial, y se supone, cuenta el Lebor Gabála, que en la última de las invasiones de la isla de Irlanda, una invasión que precisamente nace de A Coruña, de Brigantia, cuando los hijos de Nil, o los hijos de los descendientes de Nil y los hijos de Breogán, intentan conquistar la isla, y en la isla
se van a encontrar con una raza de seres, dice el Lebor Gabála textualmente, yo sé que esto te va a gustar mucho, son seres que vinieron en barcos que descendieron del cielo, ocultos por nubes. Qué bonito. Te estoy hablando, Miguel, de un legajo de un libro del siglo que tiene el más moderno que se conoce, es del siglo XI, pero estamos hablando de una tradición antiquísima. Venidos en barco del cielo. Venidos del barco del cielo, pero ojo, que estos barcos estaban ocultos por nubes. Curioso. Curiosísimo. Yo te digo que cuando lo leí me vino tu nombre a la cabeza por diversas razones que tú no sabes cuáles son. Y no deja de ser sorprendente. No deja de ser sorprendente este relato, y que después, cuando el Lebor Gabála se traduce al inglés, y se traduce recientemente, no pienses que esto ha sido difundido en el siglo XVIII y XIX. No, el Lebor Gabála se traduce al inglés a mitad del siglo XX. Cuando los eruditos leen esto, intentan postular que es que los Tuatha de Danann, que es como se llamaba esta raza de seres venidos del cielo, lo que hicieron fue quemar sus naves, y que de ahí salió el humo negro. Pero eso no es lo que te pone el Lebor Gabála. El Lebor Gabála te pone que ellos descendieron del cielo y que sus naves estaban cubiertas por nubes. Ahora usted, señor erudito, puede decirme lo que usted quiera, pero eso es lo que pone en el libro. Es curioso, Manuel, cuando rascamos un poco en los orígenes de ciertas culturas o de muchas de las culturas de este planeta, aparecen individuos como estos, venidos del cielo. Tuatha de Danann, un nombre que parece marayo, camboyano, indonesio, parece oriental, ¿verdad? Qué nombre tan extraño. Y sin embargo, representa a los antiguos pobladores de Irlanda. También me he acordado de ti mucho cuando he subido a la calzada del gigante. También tenemos que decir que en este libro, en el Lebor Gabála, se habla de gigantes no humanos que poblaban la isla de Irlanda muchísimo antes que esta gente venía del cielo. Son los fomores. Los fomores también puede ser que en esta raza, en los fomores, tengamos el origen de la moderna fiesta de Halloween, que aquí se llamó Samaín, porque aquí a los antiguos seres humanos que habitaban esta isla, estos gigantes, los fomores, según el Lebor Gabála, le propusieron un truco o un trato. Es decir, que o los destruían o a cambio de perdonarles la vida a estos seres humanos, tenían que entregarle a los fomores, a los gigantes, un tercio de sus cosechas y de sus hijos. Solamente así, en esta noche de Samaín, del 31 de octubre al 1 de noviembre, lo que sería Halloween, solamente así podían salvar la vida. Y la calzada del gigante, aquí realmente Irlanda está llena de leyendas de gigantes, es uno de los sitios más increíbles de Irlanda. Cuenta la tradición, no sé si nos va a dar tiempo a relatarla. Lo haremos si es breve, y si no lo haremos en otro día. Pero cuéntame, ¿qué relata la leyenda? Básicamente lo que te está diciendo es que el gigante de la isla de Irlanda intentó pasar a visitar al gigante que vivía en Escocia, quizás para quitarle la fama, porque parece ser que el de Escocia tenía fama de ser muy grande, muy fuerte, y que este gigante, el de Irlanda, empezó a hacer una escala, una especie de pasadizo, y que así pasó a Escocia. Cuando vio el tamaño del gigante escocés, se volvió corriendo. El escocés, que tonto tampoco era, empezó a seguir al gigante irlandés, y el irlandés se metió en su casa e hizo que su mujer lo vistiera de bebé y lo acostara en una cuna, de tal forma que cuando llegó el gigante escocés, llamó a la puerta, pues la mujer lo invitó a pasar. El gigante escocés le preguntó por su marido, que había venido a retarlo, y la mujer le dice, bueno, pues estaba trabajando en el campo, ahora vendrá, o sea, aquí solamente estamos mi hijo y yo. Claro, cuando el escocés ve el tamaño que tiene el bebé, piensa que su enemigo posiblemente mida 3 veces más. La mujer del gigante irlandés está muy cuca y le ofrece un poco de pan
y un poco de agua, pero en el pan le mete un yunque, parte la barra de pan, la que tiene el yunque se la da al escocés y la que está sin yunque se la da a su marido, al bebé. Y cuando el gigante muerde el yunque, lógicamente se resiente, pero se sorprende de que el bebé se coma el pan sin ningún tipo de dolor, así que decide levantarse, irse corriendo y destruir esa calzada para siempre. Hoy en día puedes ver desde Irlanda, desde la calzada del gigante, puedes ver Escocia. Antes de marcharnos, quiero que reflejar algo que decían aquí. Los historiadores, en el año 1604, se redactó una ley que decía que se prohibía tener tratos con cualquier ser fantástico, elfos, hadas, y habría una imposición de una sanción correspondiente a que tuviera relaciones con ellos. En aquel tiempo se creía en esos seres como si fueran absolutamente reales. ¿Todavía hoy cree la gente del campo en ellos? Ellos piensan, la gente del campo no es que lo crean, es que saben que están allí. De hecho, ellos tienen tratos con ellos. Ellos le ofrecen quizás algo de comida, un poco de cerveza, que es lo que se supone que más le gusta a los leprechaun. Miguel, si tú estás caminando por aquí, por Irlanda, fíjate que ya no te voy a decir si te sales fuera de Dublín. Si estás caminando por aquí, por Dublín, porque aquí hay una extensión de bosques increíbles dentro de la ciudad, y notas algo en la pierna, un roce en la pierna, un golpe en la pierna. ¿Será que me he enganchado con algo, no? Tú piensas que te has enganchado con algo, y miras abajo y no hay nada. Son ellos. Pero si estás, por ejemplo, en la colina de Tara y sientes que alguien te toca el hombro y te das la vuelta y no hay nadie, Miguel, son ellos. Son reales. Existen. Manuel Fernández, la taberna del Derviche. Forma de contacto contigo y apunta, voy a ir a hacer ese viaje, quiero ir contigo para que me enseñes esos lugares, me encantará descubrirlos de tu lado. Forma de contacto. Pues como siempre, la taberna del Derviche es la página de Facebook, alguno de mis libros, sabes que el último es El Grial de Alianza, donde también, fíjate qué curioso, hablo de la colina de Tara, y como siempre, pues todas las vías de contacto de Espacio en Blanco. Un fuerte abrazo, hermanito, sabes que te quiero, que yo en el corazón, estamos aquí los dos juntos, cuando quieras te espero para que podamos hacer una de estas aventuras, hacerla realidad. Será un placer. Fuerte abrazo, seguimos viaje. Hasta prontito. Un abrazo, hasta ahora.